8:5. Dice, vamos a leer el 8, el contexto del 8:1 al 5. Dice, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos, lo que estamos viendo es la diferencia entre Yeshua y el Abba y el Padre, ¿sí? Para que quede claro la diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una diferencia clara entre el Abba, entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Y a veces consideran que los tres son uno, que uno es tres, que dos son uno, que uno son dos, pero que dos más uno son tres y que tres menos uno son dos, y ahí se la pasan. Entonces hay como la Trinidad. Entonces cuando uno puede definir la Trinidad, entonces le definen lo que es las dos cosas unidas, ¿no? El Padre y el Hijo son lo mismo, como dicen los pentecostales unitarios. Sí, ¿cómo hacen lo mismo? ¿Cómo son lo mismo? Yo sigo sin entenderlo. ¿Sí? Entonces aquí estamos entendiendo, ¿se acuerdan lo que vimos hace 8 días? La función de Yeshua, de dónde salió Yeshua, para que Yeshua tiene una función, o si no el Abba hubiera hecho todo. Es que la gente piensa que solamente Yeshua vino con relación al pecado, y no es así. Mashiach es mucho más que tener una relación, que es como si el Padre solamente hubiera pensado en el pecado, entonces montemos la solución para el pecado. No funciona así. Alguien me dice esa pregunta, si el Padre solamente pensó en el Mesías con relación al pecado, entonces el Padre solamente pensó en el pecado, lo cual es un error. Hay una función desde antes de la fundación del mundo, donde Yeshua empieza a operar, y es en la creación. ¿Se acuerdan? Que todo fue creado por medio de Él y para Él, y que todos somos creados en Cristo, todos fuimos creados en Mashiach, todos fuimos creados en Mashiach, creados. Dice el texto anterior, porque somos hechura suya. Bueno, entonces, vamos con 1 Corintios 8. En cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Elohim, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más, ¿qué cosa? Que un Dios. ¿Cuántos? Que un Elohim. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, ¿solo qué? Solo y solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Repito. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Elohim. Hay solo un Elohim. ¿Quién es el solo Dios? El Padre, el Abba. No hay nada más. ¿Sí? Del cual, ¿qué cosa? Proceden todas las cosas. ¿Cómo dice esa versión, Beatriz? Hablemos de la carne sacrificada a los ídolos. Todos, por supuesto, hemos alcanzado el saber, pero el saber infla al hombre, mientras que el amor edifica. Sí. El que cree que sabe algo, todavía no se sabe qué es conocer. Pero si uno ama a Elohim, este ha sido conocido por Elohim. Entonces, ¿se puede comer carne sacrificada a los ídolos? Sabemos que un ídolo no es nada en realidad, y que no hay más Elohim que el único. Ciertamente la gente habla de dioses en el cielo o en la tierra, y en ese sentido hay muchos dioses y señores, pero para nosotros hay un solo Elohim. Hay un solo. Y dice para nosotros. ¿Sí o no? Pero para el cristianismo moderno hay 3 dioses. Para nosotros hay un solo Elohim. ¿Y quién es? El Padre. Sí. Sigue, por favor. Pero para nosotros hay un solo Elohim, el Padre. Todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Y hay un solo Señor, Yeshua. Todo depende de Él y de Él dependemos. Bueno, entonces ahí vamos a ver una diferencia de existencia. ¿Eso qué versión es? Esta es la católica. Ahora paso al asunto de los alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Es verdad lo que se dice, que todos tenemos el conocimiento de la verdad, pero el conocimiento hincha de orgullo, en tanto que el amor
edifica la comunidad. Una cosa es conocer y otra cosa es hacer, ¿no? Si alguien cree que conoce algo, todavía no lo conoce como lo debe conocer. Pero si alguien ama a Elohim, Elohim lo conoce a él. En cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos, bien sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en el mundo y que solamente hay un Dios. Sí. Pues aunque en el cielo y en la tierra existan esos llamados dioses, y entre paréntesis dice, y en este sentido hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, en quien todo tiene su origen y para quien nosotros existimos. Y hay también un solo Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas existen, incluso nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de existencia ahí? Nombra primero que todo al Padre. Que todo viene de él. Todo procede de Él. Ve. Entonces ahí se comen en las Biblias católicas se comen unas partículas. Entonces, léelo, Wendy, por favor. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Yeshua HaMashiach, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué cosa utiliza? ¿Qué ¿Por con medio? el por medio? ¿Sí? ¿De la diferencia? O sea, se come en las católicas, pues como que evita el por medio, ¿no? No lástima no tener la pechita a la medio de la mano. Pero no sé qué conector usa este otra vez. Acá utiliza por quién. ¿Por Por qué? quien todas las cosas existen. No, porque entonces si existen de Yeshua, por quien todas las cosas existen. Es como No si utiliza el por medio. ¿Por como medio si de fuera qué? Él fuera el creador. Otro Dios, sí. O Él fuera el creador. Sí, no. Y en la Reina Valera se utiliza por medio. Por medio. Él es el medio. Y eso sí lo sabemos. El por medio. Vuelve a leer, por favor. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, Sí. el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Yeshua HaMashiach, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nosotros por medio de él. O sea, él es el medio. Seguimos lo mismo, que Yeshua es el medio. El medio. Yeshua es el medio, pero del Padre proceden todas las cosas. Del Padre proceden todas las cosas, vienen. Pero por medio de Yeshua, ¿qué cosa? Existen las cosas. Por medio. ¿Sí o no? ¿Eso está claro de verdad? Porque toca sacar eso. Que este es diferente a este, el Padre. Este es el medio. Cuando una casa, cuando va pasando un río, ¿cuál es el medio para que llegue el agua a la casa? Un tubo. ¿Sí o no? Ese es el medio. Eso no quiere decir que el tubo haya creado el agua. Obvio, ¿sí o no? Ese es el medio. Y eso es el medio por donde el Padre crea las cosas. Es el medio. ¿Y cuál es, cómo llama ese medio también sustancial? El verbo divino. ¿Sí? La acción, el y dijo. ¿Se acuerdan? El y dijo sea. ¿Sí lo meditaron aquí? Sí. Y dijo sea. ¿Por qué y? Y dijo sea. Y dijo. ¿Por qué yo utilizaría la partícula para empezar algo? El y dijo. No dijo. Y lo miramos y en el hebreo existe, ¿no? Aquí es donde empieza a moverse Yeshua HaMashiach. Y dijo. Y dijo sea. Y dijo sea. Pero la clave en eso es esta palabra, ¿quién no creyera? El y. ¿Por qué y? Vuelvo y repito. Donde está el verbo ayomer. Donde está, creo que ahí está también la partícula Aleph Tav. Está metida en ese y dijo. ¿Sí o no? El y dijo. Y accionó.
y movió. Y para mover, ¿qué es el ili? Wendy, ¿qué entendiste por el i? El I, primero que todo, da una connotación de que abre como un espacio en ese pedazo. O sea, yo siempre que repito como el I, hago un movimiento de como algo que entra pero sale. O sea, es ese i, lo que está abriendo es un Ese I, espacio. Exacto, ese I ¿Sí? en mi cabeza se genera un espacio, entonces yo me imagino el movimiento de la siguiente forma, algo que hace como así que se entra y después sale. Entonces ahí me abre Un espacio. un lapso de tiempo, sí. Vale. O sea, ¿qué es lo que decimos? El i hace que lo que va a decir tenga un espacio para que sea. ¿Sí me vas a entender? Si es así, Wendy, estamos conectados. ¿Sí me va a entender? Con ese i dijo. Este i, por eso les digo, tienen que repetirlo varias veces. Y dijo. ¿Sí? Con el i está haciendo un espacio, es que les dije hace 8 días. Haga de cuenta que esto es Dios, este tablero, ¿vale? Esto es Dios. Dios lo cubre todo en todo. Todo en todo. Este tablero, vamos a decir que ese es el todo. Ese es Dios. ¿Y él dónde mete el universo? ¿Cómo hace para meterlo? ¿Dónde lo mete? Si ese es el todo. El todo lo contempla él. No hay espacio para él. ¿Qué tiene que hacer él? Abrir un espacio. ¿Sí o no? Tiene que abrir un espacio. No puede existir un espacio. Porque si existe un espacio, ¿qué pasa si existe un espacio en Dios? O si alrededor de él hay espacio. Está limitado. Por encima de él estaría el espacio. ¿Sí? Entonces cuando dice y dijo, lo que está haciendo es todo esto, ¿qué está haciendo él? Abriendo un espacio aquí, ¿cierto? Lo estamos haciendo de esta forma, donde él hace algo. Dijo, pone en acción un movimiento de él. Por eso se le llama el verbo de Dios. ¿Sí? Y dijo sea. Entonces ese dijo sea quiere decir que él abre un espacio y aquí se empieza a mover ¿quién? ¿Cómo se llama esta paciente que empieza a mover acá? Yeshua. Sí, se empieza a mover. Yo sé que no es fácil, pero mientras que no lo mediten no va a ser fácil. Sí, eso es lo que hace el creador. Abrir un espacio para su acción. Dijo, porque él cómo va a accionarse en sí mismo. Y dijo sea. Gracias. Dijo sea la luz. Sí, dijo sea la luz. Y metió en todo este espacio, ¿qué cosa? La luz. Pues el ejemplo que te habla de las normas de física hace 8 días. Que de acuerdo a las normas de física, 2 cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Correcto. Por norma. Esto es algo de física. Entonces, hay un solo Dios. ¿Y un solo qué? Un solo Señor. O un solo verbo divino. Una sola acción del Creador. Pero estos dos no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si este es igual a este, ¿qué pasaría? Si este es igual a este, ¿qué pasaría? Si este es igual a este. Pues debajo no es limitado. Estarían al mismo nivel. O sea, yo voy a hacer otro igual a mí, por decirlo así. ¿Podría? No. O sea, no estoy diciendo que Dios no sea ¿cómo es el Todopoderoso? O sea, el Adonai, el Todopoderoso. Sí, porque él podría ser otro igual, pero ya dejaría de ser igual, o sea, ser único, o sea, al principio, porque él lo estaría haciendo, o creando, o saliendo de él. Salió uno igual a mí, ¿sí o no? Pensemos, salió uno igual a mí, no puede ser.
porque salió de mí. ¿Sí o no? Salió un igual de mí, igual a mí. No. Y alguna vez llegamos a un acto más profundo. Que ese verbo Vayomer, o Yeshua HaMashiach, como lo hemos dicho, es la representación de los atributos de Hashem. Pero que Hashem es mucho más que esos atributos que nosotros en este cuerpo no, desafortunadamente, no los captamos. Sí, porque eso sería una machera. O sea, yo conozco a Dios del todo, no se puede. Yo conozco algunas cosas y lo que poco que conozco lo conozco por medio de Yeshua, porque ahí está una parte, o están sus atributos, o lo que el Eterno quiere colocar, su esencia en Yeshua. Porque yo no puedo limitar a Hashem en sus atributos. Sí, los 13 atributos, dice el judaísmo, ¿sí o no? Que son los, digamos, las 10 alocuciones donde están metidas los 13 atributos, perfecto. O donde están los sefirot, ¿cuántos son las sefirot? 12, ¿cierto? Entonces ahí están metidos los atributos de Hashem. Metí la emanación. Y si yo hago eso, yo estoy limitando al Creador. Por eso meter al Creador en esto, pues es limitarlo. Eso es descubrir a Dios. Y si yo descubro a Dios, ya estaría yo limitándolo totalmente. Yo empiezo a hacer ¿qué cosa? Casi Dios, porque conozco todo lo de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? ¿De verdad? O sea, yo no puedo conocerle todo a Dios. No lo puedo, es imposible. Por eso Yeshua en muchas de sus partes dice que toda potestad me ha sido ¿qué? Dada. Él no la tiene. ¿Sí o no? ¿Qué otro pedazo Yeshua dice? Solamente cuando restaurarás el reino de Israel. Hechos 1. Le dice eso solamente está ¿qué? Solamente eso le corresponde ¿a quién? Al Padre. Hechos capítulo 1. ¿Cuándo restaurarás el reino de Israel? Dice otra. Nadie sabe ni el día ni la hora. Bueno, eso es una fase lunar. Otro aspecto, otro texto que hemos visto aquí. Que hable de eso. ¿Cómo dice? Dice Hechos 1, 6. Dice, los que estaban reunidos con Yeshua le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Yeshua le contestó, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. El Padre ha fijado ese día con su propia autoridad, porque a él nadie le da autoridad. El Padre tiene la autoridad y él dio la autoridad. ¿Sí? A Yeshua se le dio autoridad. ¿Sí o no? Así como Yeshua nos dio a nosotros autoridad sobre echar demonios, se nos dio porque yo no la tenía. A Yeshua tampoco tenía la autoridad, a él se le dio. Al Padre nadie le puede dar autoridad, porque entonces estaría alguien por encima de él, es algo lógico. ¿Sí o no? Entonces, si Yeshua recibió la autoridad, es porque, ¿sí o no? Devuélveme la gloria que tuve yo a tu lado. Ese texto también nos sirve. La gloria que tuve a tu lado. Ya, pero que sí, no. Discúlpame. Entonces todo le fue dado porque salió de él, pero eso no quiere decir que Yeshua sea igual a él. No, yo y el Padre uno somos, no dice que sean iguales. Eso es diferente. ¿Sí o no? Pues si usted une dos iguales, además es dificilísimo. Otro texto, en su propia potestad, Nayuris. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado Sí. con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Sí, ese. ¿Ese sí? Léalo despacio, sí. Juan 17:5. Dice, Ahora pues, Padre, sí, glorifícame al lado tuyo. sí. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Glorifícame tú. Al lado tuyo. Miren el lado. El lado, a ver si entendemos hoy algo interesante. El lado, cuando dice que fue sentado a la derecha, no porque él no tiene izquierda, él no tiene espacio para izquierda. Cuando dice que Dios ve, no quiere decir que él tenga ojos.
Que Dios escucha no quiere decir que Él tenga oídos, porque entonces sufriría de otitis, o yo qué sé, ¿sí me entiende? No. Entonces el físico no tiene, Él es espíritu, Él es indescriptible, ¿sí? Entonces, cuando dice que fue sentado a la derecha del Padre, no quiere decir que Él tenga izquierda. Dice que fue sentado a la derecha, es una posición de trono, de mandato, de decirle, Yeso ha sido colocado como rey. Cuando dice que Él devuélveme, ¿quién fue el que le dio? Tú, Mayuris, devuélveme la gloria. No, dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Glorifícame tú al lado. Entonces, ¿a cuál lado? ¿Al lado derecho o al lado izquierdo? No, no está diciendo eso. Con aquella gloria que tuve contigo Que antes tuve, mundo fuese. tiempo pasado, que tuve. Y entonces ahí sí toma vida otros textos, como cuál, el cual, ¿cierto? No escatimó el ser igual a Dios, juez, Señor, sino que tomó ¿qué? Forma de siervo. Forma. Y Dios no tiene forma, o si no dejaría de ser Dios. ¿Sí? Yo no puedo meter a Dios en este vaso y decirle, miren, yo metí a Dios aquí y ahora tiene forma de vaso. No, pues es tonto. ¿Sí? Y a ese pasaje me da fuerza al otro. El cual siendo en forma de Dios no escatimó de ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. Humillándose hasta muerte y muerte de madero. Ahí dice cruz. Entonces, cuando dice a tu lado no, entonces uno queda pensando, para el lado derecho o para el lado izquierdo. ¿Y cuál lado? ¿Arriba o abajo? Porque puede ser el lado de arriba o el lado. No, está diciendo es el espacio que acabó el Baruj Hu se contrajo para que Mashiach existiera. Ese es su lado. Dice que Esteban lo vio ¿qué? Sentado a la derecha del Padre. Pensemos qué fue lo que vio Esteban. Vamos a leer el pasaje. El de Esteban. Dice que cuando fue apedreado vio a Yeshua. Sentado a la derecha. Eso es una expresión. Eso no es una acción literal de una posición. En el 756 de Hechos. ¿Qué dice? Léelo durito. Entonces dijo, miren, veo los cielos abiertos. ¿Cómo decir? Miren. Y aquí dijo, y Pero- exclamó. Eso sí, pero yo Veo ver el los plural cielos acá. abiertos. Pero dice, miren, ¿Ese cómo dice? No, que no Y dice que exclamó. exclamó, es que es una visión de él. Dice, y exclamó, veo Sí. los cielos por eso dije, abiertos. miren. Como que estoy dirigiéndome a ustedes, ¿cierto? Sí. Miren, veo los cielos abiertos. Sí. Pero es que le están dando una segunda, le están dando piedras, es una exclamación como Folclórica le dice. Veo el cielo abierto, exclamó. veo el cielo abierto. Claro, es que no es Y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. No, ese miren, si no capto qué trato de decirles que el traductor en eso. Como una vaina de fábulas, no sé. Miren. Estaba emocionado. Miren, veo los cielos abiertos. Le están dando una zunda y los va a invitar a que miren el cielo. No tiene sentido. Entonces, bueno, ¿cómo quedamos en Hechos? Le damos la Reina Valera por un momento. ¿Cómo dice, güey? Por favor. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Elohim. Exacto. ¿Qué vio Esteban entonces? Veo al Hijo del Hombre, perfecto. Sentado a la diestra. Dice sentado, ¿no? No, Acá dice a la derecha. Acá dice de pie. ¿De pie? Bueno, sea sentado, sea de pie. ¿Esteban quiere decirme que lo vio sentado, que lo vio de pie? ¿O qué me quiere dar a No entender? importa que esté sentado de pie. Sí, no, pues, ¿qué me quiere dar a entender? Entonces, pues, porque- Sí, no es que haya Transmilenio, Porque bueno, Transmilenio, sí. sí. Ahí sí No es tanto el mucho sentado el pie. que esté de pie. Dice, vi al Hijo del Hombre, de pie. Bueno, lo vio con No, autoridad. aquí no dice que exclamó, dijo, y dijo, veo al Hijo del Hombre, no, dice en la King James, y dijo, yo veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre parado a la derecha de Dios. Aquí se dice standing, o sea, sí, parado. Parado, de Sí, pie. standing. De pie, bueno. Pero no dice Eso miren. quiere decir que sí, bueno, entiendo. Y cuando ve al lado no quiere decir que ahí nace la doctrina, la teología mormona. Los mormones sí creen que el Padre tiene una forma. Entonces cuando dice que estuvo a la derecha sentado es porque estaba realmente hay un señor ya que es el Padre, pero yo le dije una vez a un mormón, si existe el Padre tiene que haber un Padre antes.
Porque esa forma, ¿quién se la dio? Bueno, sigamos con el paso que nos vamos, 1 Corintios 8, 7. 8, 6. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, en quien todo tiene su origen y para quien nosotros existimos. Y hay también un solo Señor, Yeshua, por medio de quien todas las cosas existen, incluso nosotros mismos. Entonces, como conclusión, estamos hablando de Shaul, estamos hablando de los orígenes de lo que es la Keilah, la congregación. Ellos en una sola cosa se identifican. Existe un solo Elohim. ¿Quién? El Padre. Y existe, ¿qué cosa? Un Señor. Aparte, no dice, y existe otro Elohim aparte del Padre. No hay otra palabra que diga otro, ¿cierto? O el semejante al Padre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Un solo mediador. Sobre Jesucristo. Y lo llama hombre, no lo llama Dios. Timoteo 2:5 Entonces, leamos 1 Timoteo 2:5. dice: porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres. Hay, ¿qué cosa? Un solo Dios. Hay un solo Dios. Y un mediador. Otro Dios. No. Hay un solo Dios, un solo, ¿sí o no? Y un solo mediador. Realmente, yo prediqué muchas veces la Trinidad. Pues nosotros siempre nos enclaustran en algo. Dice que hay un texto en Devarim que dice, que dice que los misterios inescrutables pertenecen a Dios. Entonces uno decía, yo decía muchas veces, pero yo no sabría explicar cómo Jesús es Dios, ¿sí me entiende? Porque a mí el Espíritu Santo explicarlo como Dios sí me quedaba más sencillo, tenía como la palabra para eso, ¿sí me entiende? Tenía como los versitos por ahí tal cual, pero para decir que Jesucristo era Dios sí me quedaba muy difícil. Y entonces, sin embargo, dije, pasemos de chorros, expliquemos la Trinidad, así porque ¿qué vamos a hacer? Pero ya como han pasado los años y el Creador nos ha dado un poquitico más de luz, ¿sí o no? Los pasos como que se abren, ¿sí o no? Los textos como que se abren. Y ese es un texto interesantísimo. Hay un solo Elohim y un solo, ¿qué? Mediador. ¿Y qué más dice Wendy? Un solo mediador. Entre Elohim y los hombres. Sí. Yeshua, hombre. Yeshua no dice Dios. Hombre. No, pero ¿Sí? No dice Yeshua que fue constituido Dios. No. Hombre. ¿Sí? Y es un mediador. Un mediador es una persona que hace un puente, ¿sí o no?, entre una parte y esta parte. Y este no puede ser igual a esta parte. Porque un abogado defensor, eso dice la Escritura, primera de Juan. Porque si pecamos, abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre. ¿Y por qué no tenemos abogado para con Jesús? Si Jesús es Dios. Pues porque él no es el juez. Entonces, él es el abogado, ¿sí o no? Y un juez dictamina muchas más cosas que un abogado, ¿o no? Sí. Un juez dice El juez es el que sí tiene o la no, decisión. ¿sí o no? El abogado hace sí, coja por aquí, ¿qué opina el juez? Si el juez dice que no, pues no. ¿Quién tiene la autoridad? El juez. No el abogado. Le damos ese paso, Juan 1, ¿qué? ¿Dónde está? Pero mire cómo dice acá, dice, porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres. Vea, un solo hombre. Cristo Jesús dice. Cristo Jesús. No está. Primera de Juan 2:1, Néstor. Dice, hijitos míos. Pues así dice que pues. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Sí. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua el justo. El Sadik, abogado. Tenemos para con el juez, con el Padre. ¿Sí o no? Pues si un juez dictamina y el abogado entra a dar una, digamos así, contraposición. Es más, lo que me está diciendo es esto: que como yo ya soy justo, ¿sí o no? Yo soy justo, yo estoy continuamente en un estado de defensión. A mí alguien me defiende. Quien fue tentado en todo, quien no pecó, pero fue tentado quien fue tentado en todo. ¿Sí o no?
Porque no tenemos un sacerdote que no tiene de qué apiadarse, sino uno que fue tentado en todo, pero no pecó. Así dice el texto, ya me acordé. Bueno, entonces sacamos conclusiones. Hay un solo Dios. Hay un solo Señor. ¿Sí o no? Ese Dios, ¿quién es? Es el Padre. ¿Sí o no? Yeshua nunca dijo yo soy el Padre. No, alguien le preguntó, muéstranos al Padre. Y le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí o no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero el pasuk anterior dice, has andado. ¿Sí o no? ¿Quién fue el de esa chance? El que le preguntó eso. Muéstranos al Padre. ¿Felipe? Sí, tanto tiempo. Sí, Felipe, eso. sí. Sí, eso. Entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Entonces él dijo, entonces todos le dijeron, bueno, Padre. No dijeron eso. Cuando estaba viendo eso, estaba viendo qué cosa. Porque si yo veo, como le dijo un mormón, si eso es verdad, que me ha visto a mí, ha visto al Padre, quiere decir que el Padre tiene el mismo cuerpo de Yeshua. O sea, que el Padre es limitado. Sí, tenaz. Y hay un poco o sea, ¿cómo hacemos? O sea, que todos cuando seamos transformados tendremos como el mismo aspecto de Yeshua. No puede ser. Dice, otro paso. El Padre no es Mesías. El Padre, ojo con esto, el Padre es Salvador, pero utilizó un medio para salvar. ¿Quién? Yeshua. Pero el Padre no es el Mesías, porque el Mesías es Yeshua. ¿Sí o no? Y eso también indica que Mashiach no es el Padre y no es el Todopoderoso. ¿Sí? A ver, le damos otro pasaje. Vuelve a leer el de 1 Timoteo 2:5, por favor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua, hombre. Yeshua, hombre. Y eso sí que es interesante, porque, ¿sabe? Mira esto, y hablando de los testigos, y es que los testigos dicen que Yeshua fue resucitado en espíritu, pero que no tiene huesos. ¿Y sí o no? Dicen que Yeshua es espíritu. Y ahí dicen que es hombre. Ahí no dice que sea un hombre espiritual, ahí dice que es hombre. ¿Sí o no? Sé que bote los atalayas. No, pero ahí dice que es hombre. Que es hombre espiritual, no quiere decir que... Ahora, usted puede ser un hombre espiritual, pero con un cuerpo carnal. ¿Sí o no? Pablo les dice, vosotros sois carnales. O dice también, vosotros sois espirituales. Dice, aquel que haya caído, vosotros que sois espirituales. Restaurarle. Pero dice que son espirituales, no en cuerpo. Porque no es que todos vamos al baño todas las mañanas o por la tarde. Entonces, no quiere decir que somos espíritus. Vosotros que sois espirituales, está hablando de una condición, no de su cuerpo físico. Vamos a leer. Leamos el 2.1 y el 2.2. Hay una palabra ahí textualmente genial. Que toca meditarla mucho. ¿Cómo? 2:1. 2. Dice aquí a quien ha llamado. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Contra Hashem y su ungido. Y me imagino que en hebreo, ya lo vamos a ver, el Salmo, el Tilín 2:2, su merced, contra su ungido, imagino que esa palabra es Mashiach. Mashiach. Sí, tiene que ser Mashiach. Entonces, dice, bueno, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? sí, Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Hashem y contra su ungido. esto es una profecía que se cumple, si mal no estoy mal, ¿cuál fue que lo ajustició? Que lo decretó muerte. Herodes, o con cualquiera de ellos. Pilatos. Sí. Pilatos. Sí. Pero él creo que no. Bueno, se amotinan contra él, ¿no? Contra Hashem y contra su Mashiach. Diferente, ¿no? Entonces allí lo quería decir, si la famosa causa israelita dice contra Yuhei Bajei y contra Yuhei Bajei, lo cual sería muy tonto.
Dice, los reyes de la tierra se levantaron. Sí. Los soberanos A se ver. reúnen juntos contra Yahweh y su Mashiach. ¿Sí? Ah, ¿y por qué no lo coloca entonces contra el otro Yahweh? O sea, los dos Yahwehs, sí. Sí. Yahweh uno y Yahweh. Sí, sí, no, porque ellos cada rato colocan el Yahweh, Yahweh. Dijo Yahweh, Yahweh. Dijo. No, señora, señor. Digo, Fíjate, ¿cómo dice? Léenos el 2.1, el 2.2 y el 2.3. Dice, ¿por qué se enfurecen los Goyim y las naciones imaginan cosas vanas? Los reyes de la tierra se levantaron, los soberanos se reúnen juntos contra Yahweh y su Mashiach. Ellos gritan, rompamos sus grilletes y echemos de nosotros su yugo. El que mora en el cielo se ríe con desprecio, Yahweh se burlará de ellos. Sí, sí, porque falta un poquito ahí. Después en su ira los reprende, los aterroriza en su furia. Yo mismo he instalado a mi rey en Sión, mi monte Kadosh, declarando la ordenanza de Yahweh. Yahweh me dijo, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. Tú eres mi hijo. No dice que yo mismo seré mi hijo. No, tú eres mi hijo, hoy lo he engendrado. Y engendrar no quiere decir crear. Porque hay una palabra que ahí no lo utiliza y es decreto, que la Reina Valera sí usa. aquí está el decreto. Yo proclamaré el decreto. Eso, ese. ¿En qué paso estás? Declarando la ordenanza, ¿2.7? Bueno, 2.7. vale, es de 2.7. declarando la ordenanza Mm. de Yahweh. Yahweh me dijo, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. Yuhei Bajei, según esa traducción dice, Yahweh me dijo, tú eres, Mi hijo. listo, ¿cómo dice el 2.7 en la versión Dice, internacional? yo proclamaré el decreto del Señor. Sí, Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado hoy. no, lo hice un poquito mal. Dice, yo proclamaré el decreto del Señor. Sí. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Hoy mismo te he engendrado. ¿Eso te lleva a qué parte? Nosotros tenemos corrección. No está bien. La Reina Valera que Pero tú eres mi hijo, eso está en Hebreos. Hebreos 1:5. Sí, en Hebreos está eso. 5:5. Hebreos 13. 5:5. En Hebreos, sí. Hebreos 5.5, ¿cierto? Pero un momentico. Pongan mucha atención a esto. Dice, ha proclamado el decreto. ¿Cuál es ese decreto? Tú eres mi hijo. ¿Sí o no? Mire que le está diciendo, miren la diferencia. Tú eres mi hijo. Y cuando cuando él baja las aguas, dice algo diferente. Yo sé que no tiene que ver con la cita. Dice, este es mi hijo. Lo está mostrando. Este es mi hijo. Ahí no está decretándolo. Al otro lado está decretándolo. ¿Cómo así? Léelo. Voy a leer aquí. ¿2 qué? ¿2.7? 2:7. Dice, yo publicaré el decreto. Eso. Yo quisiera saber en hebreo esa palabra de decreto. Yo no sé. Huk. Decreto. Aquí De dice Jud. de Jud. Juquín. Que es el plural Juquín. Un mandato. Que tenía que ver con un mandato. Correcto. ¿Sí? Yo publicaré el mandato. Hashem me ha dicho, mi hijo eres tú. No dice un hijo eres tú. O dice mi hijo eres tú. La causa que dice entonces con respecto a ese mi, el 7, el posesivo, ¿cómo lo pone? El 7. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Entonces ahí viene por qué los fariseos se ponían con escalofrío cuando él decía que él era el hijo. Y eso no es que lo cuadren ellos mucho. Hasta la fecha los ortodoxos pasan ese texto así de refilón, o sea, no lo miran mucho. Porque el Mashiach tiene que demostrar, aún el que viene para los ortodoxos, que él tiene que demostrar que a él también le dijeron que él es ¿qué? Mi hijo. No le va a decir que es un hijo. ¿Sí o no? Porque al decir mi hijo, ¿no está qué cosa? Tú eres mi hijo. ¿Cómo? No solo. No solo.
Mi hijo. Así como a Jacob también le dice mi hijo. Mi, o sea, como nación, mi único. Pero el contexto aquí no está hablando de Israel, sino está hablando de qué cosa, de Mashiach. Luego hablará a ellos en furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi monte santo. Yo publicaré el decreto. Hashem me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia de las naciones. Eso no puede ser para Israel. Porque ellos cuando no encuentran mucho sentido dicen, no, ese es Israel, ahí está hablando de Israel. No, porque está diciendo, pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Las naciones. A una persona en específico. Sí, y es una persona específica. Y esa palabra clave es mi hijo. Por eso el que dice, ¿y eso a cómo se dirigió él? Mi padre. ¿Se acuerdan que él colocó muchas veces eso? Mi padre. Mi padre. O sea, como él catalogándose, diciendo, yo soy lo que él dice, mi hijo. Sí, está quedando claro lo de los aparte todo, sí. Bueno, eso creo. Listo. Había dicho otro paso. Hebreos. Hebreos 5:5. Sí. Mi padre que está en los cielos. ¿Se acuerda que él dijo él? Mi padre que está en los cielos. Y los fariseos se les saltaba ¿qué cosa? La piedra. Porque al decir mi padre es porque le está diciendo, mi padre está diciendo, él es mi hijo. Generalmente casi no, si se no ha visto, nosotros no utilizamos la expresión del padre, ni cristiano, nosotros decimos, generalmente ¿cuál expresión utilizamos nosotros? Uno dice mi padre, no. Uno evita el mi, ¿no? El padre, ¿no? Dice el padre, el padre. Mi padre. En cambio, Personal. Jesús así dijo mi padre, porque él era qué, de la otra pues mi hijo. 5:5. ¿Qué dice? Hay hartas cosas que mirar en el 5.5, Hebreo 5.5. Dice, así que tampoco el Mashiach se glorificó a sí mismo para ser Cohen Gadol, sino que fue el único quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Espera. Me he convertido en. Espera. Léelo en la Reina Valera. Hoy me he convertido en tu padre. Así tampoco Mashiach se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, Hebreos 5:5. yo te he engendrado hoy. Hebreo 5.5, ¿sí? Sí. Así tampoco Mashiach se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hebreo 5.1. Espera que... Pues, de la misma manera, Yeshua no se nombró sumo sacerdote a sí mismo, sino que Elohim le dio ese honor, pues él fue quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Léelo un poquito, mucho más. ¿Cómo hijo? Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Y te manda... No, aquí no utiliza. Ese tampoco tiene. Sí, Salmo 114. Te manda el Salmo 114. Miren lo interesante que nosotros tenemos aquí que profundizar. ¿Se acuerdan un tema que les dije que hay un tema que es vanguardia para nosotros y que nos vale mucho los sentidos espirituales? ¿Cuál es? Sacerdocio según el orden Melquisedec. ¿Sí o no? Y ahí hay una cosa escondida que usted la acaba de leer. ¿Cuál? Léelo, Sergito. Hebreos 5:5. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, Sí. sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Léelo con el paso anterior y con el paso después. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. ¿Cuál? El de sumo sacerdote. Entonces, léelo otra vez. 5:1 dice, Sí. todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Sí. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Sí.
Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Vale. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. ¿Cuándo empezó a ser el sumo sacerdote? Dice, él no se glorificó Así mismo. a sí mismo Para ser hecho sumo sacerdote. para ser hecho sumo sacerdote. ¿Y qué dice? Sino que Ay, Dios le espera, dijo: si no, él no se glorificó siendo sumo sacerdote, sino, que Dios le dijo: yo le digo, tú eres mi hijo, sí, hoy mismo te he engendrado. sí, ¿Sí? sí, Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿cuándo empezó a ser sumo sacerdote él? ¿Cuándo le dice cuándo? Para siempre, dice. Tú eres mi hijo. Es decir, cuando le dice tú eres mi hijo, ahí metidito, ¿sí o no? Ahí metidito, él es sumo sacerdote según el orden, pero él no es Melquisedec. Cuando le dice tú eres mi hijo y por decreto, ahí mismo, en este puntico, porque en este punto empieza a ser el hijo, ahí mismo empieza a ser ¿qué? Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Está clarito? Sí. Le vamos a la Reina Valera un poquito. Hebreos 5, de donde leyó Sergio. Wendy, por favor. Y terminamos ahí con eso. 5. Porque todo sumo sacerdote, Sí. tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Elohim se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Elohim. Nadie toma para sí esta honra. ¿Cuál? La de sacerdote, la de sumo sacerdote. Nadie toma para sí, sino ¿quién? El que es llamado por Elohim, El que es llamado por él. Listo. como lo fue Aarón. Así tampoco Mashiach se glorificó a sí mismo. Dice, entonces empieza la comparación. Así tampoco Yeshua. Así tampoco Yeshua. ¿Qué cosa? Se glorificó a sí mismo, Sí. haciéndose sumo sacerdote, sino él. Él no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Él no dijo, no, yo ahora soy sumo sacerdote. No, porque está diciendo que los sumos sacerdotes fueron escogidos entre el pueblo. Dice, así también Yeshua, ¿sí o no? Así también tampoco se glorificó, sino ¿quién lo glorificó a él? El Padre. El que le dijo, Tú eres mi hijo. ese día, ¿qué cosa? Le impuso el sumo sacerdocio. Tú eres mi hijo. ¿Cuándo le dijo que era mi hijo? Yo te he engendrado hoy. Yo te engendro. Por decreto, dice. O sea, al otro lado. En Salmos 2, 2, 3, 2, 4 dice, por decreto, dice, publico tu decreto. ¿Sí o no? Tú eres mi hijo. Al decirle mi hijo, le está diciendo, tú eres sumo sacerdote. Según el orden Melquisedec. Pero él no es Melquisedec, porque él es el sumo sacerdote según la orden Melquisedec. Que eso es terrible en la iglesia, y eso nosotros aquí en el grupo nos tiene que dar mucho, y yo digo que si encontramos muchas más cosas del sacerdote Melquisedec, vamos a encontrar cosas secretas impresionantes. ¿Sí?
una de las cosas que más me abrió a mí los sentidos fue Hebreos 5, el entender de que Yeshua era un sumo sacerdote, y ahí entendí lo del tabernáculo en los cielos, ahí entendí mil cosas que antes no entendí. ¿Sí? Ahora, ahí me dio ciertas cosas en quién éramos nosotros entonces. ¿Quiénes fuimos? ¿Sí o no? ¿Quiénes fuimos? ¿Arriba? ¿O cuál era mi función? ¿O a qué me dedicaba yo? No cielos, pues. Sigue un momentico. Tú eres mi hijo. Sí. Yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Mashiach, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vale, hemos ahí entonces. Vamos concluyendo que una cosa es el Padre, ¿sí o no? Y otra cosa, ¿quién es? El Hijo. ¿Sí estamos viendo cosas muy diferentes? Por ejemplo, no dice que el Padre sea un sumo sacerdote. ¿O sí? No. En ningún lado dice que el Padre sea sumo sacerdote o sacerdote. Dice que colocó un sumo sacerdote. ¿Quién? El día que le dijo, mi hijo eres tú. ¿Qué hace el sacerdote? Es un mediador. ¿Entre quién? Entre los débiles y el juez, que también es un abogado. Si es todo lo que estamos encontrando de eso. Cualquier cantidad de cosas. Bueno, ¿ha quedado claro? Otra cosita. ¿Qué es no, leamos este paso. Juan 20:31. Y me acuerdan de la orden. Ahora una pregunta ahí, ¿no? Y digamos que tendrá Satanás, porque esa es una doctrina de demonios, obviamente, la Trinidad. ¿Por qué Satanás coge por ese camino? O sea, ¿por qué no coge, digamos, por 4 dioses? O sea, ¿por qué exactamente tienen que ser 3? Pues sí, yo sé que, ahorita como hice esa pregunta yo mismo al principio de la clase, me acordé de un pasaje que dice, porque todos han bebido, he aquí ha caído Babilonia, y todas las naciones bebieron de su copa de pecado, algo así, copa pecaminosa, en Apocalipsis. Entonces yo lo relacioné rápidamente, y es que los babilónicos creían en la Trinidad, o sea, ellos fueron los primeros que creyeron en la Trinidad, y si se da cuenta, todas las religiones están basadas en la cultura babilónica, todas las creencias que no son la cultura hebrea, todas. Sí. Hasta las más remotas de los indígenas, por allá, no sé, en China, en lo más lejano de acá, todo está basado en lo babilónico. Y lo babilónico yo lo cojo por ahí, pero no, pues sí, yo sé que es por Acera, Tammuz y Nimrod, pero no entiendo por qué Satanás utiliza eso. Pero, hablando a 100 por hora, Nimrod fue el que montó la Trinidad. Sí, él fue el primero, pues por lo menos después del diluvio, ¿no? Sí. De antes del diluvio no hay como muchos registros en la Biblia acerca de y que yo sepa, Nimrod montó la Trinidad. Sí. ¿Sí o no? Y después del diluvio. Vale. De la Torre de Babel. Sí, después del diluvio. Y se monta la Trinidad, ¿cierto? O sea, sí, Sergio tiene razón, porque si yo monto 3 dioses, algo tiene que ocultar, o algo tiene que producir en mi Nechamot. Algo tiene que generar. Sí, algo oculta, ¿cierto? Y eso viene a una parte, tú me estás preguntando, ¿qué podría ser, cierto? Y yo veo algo, que cuando yo me despejo, los que no han tenido mucho problema con la Trinidad, pues no hay tanto lío, o no sé. Ahora, el hecho de que uno sea trinitario no quiere decir que conozca a Yeshua en todo su esplendor, sino que predique solamente a Mashiach de Israel, pero como que no le encuentre la gracia, el sabor, no sé, lo que es él, ¿cierto? Porque un grupo mesiánico puede decir, sí, Yeshua es Mashiach, y danzamos y gritamos y todo eso, no, sí, pero toca encontrarle el sabor, ¿qué es? ¿De qué se trata? ¿Con qué se come? Y yo veo es que cuando uno se mete en la Trinidad, hace un oscurantismo interno, se me hace a mí, que cuando yo empecé a descalabrar, desvirtuar, desmontar la Trinidad, yo empecé, creo, a entender un poco más la Escritura, creo. Entonces se me hace a mí que la Trinidad montada hace que la gente se empiece en su Neshamot, y eso se me hace es porque si hay algo que ¿se acuerdan? Tú me dices de los famosos 5 niveles de idolatría?
Y uno de los niveles más profundos de idolatría, ¿cuál es? Es comparar a alguien a Yuhei Bajei. Y se me hace a mí que el más sutil en eso, ¿quién era? Hasatán. Entonces, cuando yo coloco a alguien a la altura de Yuhei Bajei, yo me meto en un oscurantismo. Pero me parece que eso es más interno, o sea, no es que la gente diga, por ejemplo, vamos a poner que yo soy supremamente aficionado digamos, a Messi, cualquier man. Sí. Yo no digo abiertamente, no, Messi está por encima de Yahweh, eso no tiene ningún sentido, no tiene ni gracia decirlo yo públicamente. Me parece que eso es interno, que yo le dedico más tiempo, digamos, a Messi, ¿no? O a las cosas relacionadas con Messi, que a las cosas relacionadas con el Eterno. O sea, no es algo que yo diga externamente, sino es algo que ocurre en mi interior. Es la idolatría. Sí, porque yo puedo decir, no, yo soy hebreo, leo la escritura y todo, pero en mi corazón puede estar en primer lugar. Pero porque ya mezclaste dos cosas. Que es la idolatría que puede, o sea, en la idolatría en la cual yo no solamente puedo colocar la Trinidad, sino puedo colocar el televisor, o puedo colocar el negocio, o puedo colocar el trabajo, o puedo colocar cualquier pariente, un hijo, yo qué sé, lo enclaustro por encima de Yuhei Bajei, que eso es diferente a lo que tú me estás preguntando, que por qué Yeshua fue colocado a la altura de Yuhei Bajei. O sea, es como diferente de los temas. Entonces, yo creo y veo que la Trinidad opaca el sentido de revelación, porque ahí yo empiezo a defender a ultranza algo que no discierno bien. Yo soy trinitario y punto. ¿Sí me entiende? Como dicen las casas, yo soy católico. Yo soy la visita. Yo soy católico. Y ahí paro el cuento. No sabe ni que si es buen católico, ni sabe qué es catolicismo. Es lo opaca ahí ese cuento. Entonces, hay algo que Hasatán siempre ha querido, y ser igual a quién, a Yuhei Bajei. Y me imagino que esa doctrina de colocar personas a la altura de Yuhei Bajei nos quita el verdadero sentido de las cosas. Yo no es que aplaudo a los testigos, pero los testigos han dado un paso adelante en muchas cosas. Bueno, al fin y al cabo son masones, ¿no? Los masones tienen cosas ocultas, porque los testigos son masones. Tienen por ahí cosillas interesantes que han encontrado, ¿sí? Pero nosotros lejos de la masonería, además no sé qué es. Sí, me ves. Pero si yo coloco a alguien a la altura de Yuhei Bajei, estoy haciendo, pues imagínense, ¿cómo hago para meterlo yo en el mío? Si nada más el solo hecho que dice que está sentado a la derecha es otro puesto, le está dando otra posición. Ahora, si la gente sigue opacada por medio de la idolatría, ¿sí o no? Pues hace que la gente coma entero y no haya discernimiento. ¿Y dónde saldría eso? Bueno, es que hay algo más profundo, y es Hasatán, ¿sí o no? O nosotros, ¿qué hicimos arriba? Porque cada uno de nosotros pecamos. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Mashiach fue inmolado delante de la fundación del mundo, ¿sí o no? Y el problema no se suscitó aquí, el problema se suscitó allá. Entonces yo allá hice algo, y yo también tuve que haber tenido algunos y muchas personas, por ejemplo, los niños que vienen endemoniados. ¿Por qué vienen endemoniados un niño? Y hay personas que se endemoniaron. ¿Sí? Nos dice que, por ejemplo, la escritura dice, nos pone muchos ejemplos con Yeshua, dice que desde que era pequeño lo arrojaban en el fuego, el demonio, ¿se acuerdan? Sí, al agua y al fuego. Sí. Entonces hay otro, dice, ¿quién pecó este? ¿Los papás de ellos fueron los que pecaron o qué? No está diciendo eso. Sí, ese paso tan interesante. Dice, ¿acaso sus papás pecaron? ¿Y qué dice? Esa enfermedad es para que la gloria del Hijo de Dios se muestre para todos. Sí, para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Y cómo alguien puede venir endemoniado? ¿Y cómo alguien viene selecto y otro viene no selecto? Y Gonzalo preguntó algo, es ¿por qué si un vaso es de deshonra, o sea, se le destruye, por qué se le hace un juicio? Entonces yo estaba meditando, me puse a pensar, yo dije, pues porque todo sentenciado a muerte tiene que escuchar un juicio, pero ese man que vino aquí como vaso, ¿sí o no?, para ser destruido, ¿por qué fue escogido como vaso para ser destruido? ¿Sí o no? Porque hay una simiente. Entonces Esaú. ¿Sí o no? Jacob amé a Esaú, aborrecí. ¿Pero por qué lo aborreció? Porque Dios no es injusto.
Lo aborreció ¿desde cuándo? Desde antes. Porque a nuestra matriarca, que se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Sí o no? Antes de estar embarazada se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Ella tenía que ver algo en ese asunto? No. ¿De madre qué habrá podido sentir? Pues dolor, ¿no? Tenaz. Porque ella tuvo que haber entendido más cosas y ella como que se apresuró, ¿sí o no? Entonces montó un modelo para que rápidamente el mayor sirviera al menor. Y ya el ángel se lo había dicho, el mayor servirá al menor. Eso ya está establecido. ¿Por qué está establecido eso? El mayor servirá al menor. A Faraón cree. ¿Para qué? Para mostrar mi gloria en él. ¿Y por qué él va a aborrecer a alguien sin justicia? Dios es un Dios justo. Si a alguien lo aborrece por algo. ¿Sí me van a entender? Esa palabra. Y él vino aborrecido. ¿Sí o no? Él vino aborrecido. Y eso le dijo una vez a uno de ellos: vuestro padre, ¿qué cosa? El diablo. ¿Sí saben el pasaje ese? Vosotros sois ¿Sí o no? hijos. Hay la que dice, vosotros sois hijos del diablo. ¿Sí o no? Dice, ¿Por qué vuestro qué padre cosa? el diablo. ¿Por qué qué cosa? ¿Por qué? Ahí les dice el por qué. Pues las obras de vuestro padre hacéis. Las obras, ¿sí o no? Y los deseos. Miren lo interesante de ese paso. 8:44. ¿Qué dice? Ya. Sí. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, Sois de vuestro padre, el diablo. y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Sí. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Léelo despacio desde el principio. Desde que tú acabas de leer. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, Sí. ¿Por qué soy hijo? ¿Por qué soy hijo de Satán? y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los deseos de vuestro padre, ¿qué cosa? Queréis hacer. ¿Por qué yo quiero hacer los deseos de Satanás? ¿Y cuáles son los deseos de Satanás? Eso me dio una pregunta. ¿Cuáles son los deseos? ¿Cuáles son los deseos? Léelo en esta versión internacional. Léelo. Juan 8:44. Dice, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, Sí. ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino Él me envió. Amén, bien. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo. Ahí les da la razón porque no entienden lo que Yeshua dice. Dice, porque ustedes son hijos. O sea, leer otra vez, perdón. Que el Reina Valera, yo lo digo como Reina Valera aquí. Ustedes son de su padre el Sí, diablo, el diablo. cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Yo creo que ya. Vale. ¿Sí o no? Y entonces, ¿cuáles son? Mira, me tocará mirar los deseos que Hasatán hace o provocó en mí y yo en este mundo y yo los hago. Porque aún siendo creyente, aún o sea, hasta que yo llegué nuevamente a recibir vida, antes de eso hice los deseos de Satán, ¿sí o no? Dice porque dice que nos pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo. Por lo tanto yo hacía lo que es a Satán, ¿sí o no? Porque él es el príncipe de ¿qué? Mentira. Príncipe de la mentira y de las tinieblas. Y él es el príncipe de este mundo. Entonces ese man, y yo tuve que ver mucho con él, porque por accidente yo, por ejemplo, no vine a hacer brujería o hechicería o a mentir.
Aquí hace hincapié sobre que él es mentiroso desde el principio y llama a asesino. Y yo no creo que haya cogido un revólver y haya matado en el cielo a 500. Toca mirar qué es eso de asesino. Pues se hizo asesino, yo no sé cómo utiliza la Reina Valera. Homicida. Homicida. Léelo, Wendy, por favor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, Sí, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. un padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, Desestablece de una vez, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ese es un instinto. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de Y mentira. padre de mentira. Y una de las cosas que más refleja que una persona está, o sea, es la mentira. O sea, es la esclavitud de la mentira. Sí, que es una cosa que usted puede hacer una mentira. Yo puedo decir una mentira, digo mentiras. ¿Sí? Aumento o quito. Pues decir el talante exacto de las cosas se nos cuesta. Entonces uno miente para allá o para acá. Pero ahí dice, y une eso a la mentira, al homicidio. Y el homicidio no es que haya cogido a plomo en el cielo a la gente. No. ¿Qué tipo de homicidio? ¿Qué es un homicidio? ¿Y cuáles son los deleites que ustedes dicen de vuestro padre? Padre. O sea, los declara que son hijos. Y dice que quiere hacer los deseos de su padre. ¿Y uno nace a este mundo con qué inclinación? ¿Buscando a Dios? No. Eso es mentira. Después de hermano, nació en un hogar cristiano, hogar católico, hogar judío, mesiánico, judío de octavo día, lo que quiera. Pero por dentro ustedes saben que nosotros tenemos un instinto disparado. Nuestra tendencia ¿a qué? A hacer el mal. Todos. ¿Sí o no? Absolutamente todos. Y hay unos que somos libres por eso y otros no. Y eso quiere decir que arriba hubo una problemática fuerte. Y alguna vez yo me la toqué y es que allá tuvimos la capacidad voluntaria de arrepentimiento y otros no quisieron arrepentirse. Y eso tiene de largo como de ancho, ¿sí me entiende? Porque estábamos en otro estado. Aquí en esto no podemos arrepentirnos. En este caparazón nosotros mismos no podemos arrepentirnos. No podemos. La Teshuvah, dice la ortodoxia, se fundamentó antes del universo. ¿Sí lo leyeron alguna vez? No. Ustedes que leen escritos ortodoxos, ¿no? ¿Qué fue antes establecido? La Teshuvah. ¿Tienen escuchado eso? Antes de fundar el mundo Sí. el arrepentimiento. Fue el arrepentimiento. La Torah y el arrepentimiento. No la Torah, después el arrepentimiento. Entonces, ¿cómo así? Que Esaú, por ejemplo, toda la línea, vosotros sois de vuestro padre Hasatán, y les gusta hacer lo que él les dice, ¿sí o no? Su cuento, porque son esclavos. Y quieren, nosotros vivimos esclavos del mundo, sí. ¿Y eso quiere decir que yo tuve contacto con Hasatán en los cielos? Sí. Y mucho. Porque pequé. ¿No dice? O cuanto estaban los pecados están escritos en la gloria de Dios. ¿Y qué pasó ahí? Pues la historia es larga y después seguimos.